Vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de la función 2x partido pi, todo esto elevado a tangente de x. Dense cuenta que esta función exponencial a su vez está compuesta por dos funciones, una función que hace de base, que es 2x partido pi, que vamos a llamar función f de x, y la función que hace de exponente es la tangente de x, que vamos a llamar la función g de x. Así que este límite podríamos escribirlo también de esta manera. En un momento vamos a ver por qué nos interesa hacer esto. Calculando el límite nos da como resultado que este 2 se va con este 2, pi se va con el pi del denominador, por lo que obtendríamos como resultado 1 en la base, mientras que en el exponente obtendríamos un infinito. ¿Por qué? Recuerden que la tangente en valores como pi medios no existe, no está definida. Si nosotros nos vamos acercando al valor pi medios por la izquierda de esta función, nos vamos a encontrar con que la función tiende hacia infinito. De ahí este resultado. Así que tenemos la indeterminación 1 elevado a infinito, que hace parte del grupo de indeterminaciones exponenciales, en donde también se encuentran la indeterminación infinito elevado a 0 y la indeterminación 0 elevado a 0. Nosotros vamos a aplicar la regla de L'Hopital para resolver este tipo de indeterminaciones. Lo vamos a hacer en dos pasos. El primero de ellos es transformar estas indeterminaciones en indeterminaciones 0 partido 0 o infinito partido infinito, que son las indeterminaciones que nos permiten aplicar la regla de L'Hopital. Lo vamos a hacer convirtiendo este límite en una función exponencial de base e, en donde el límite se va a convertir en el exponente, así como lo estamos viendo. Cuando nosotros resolvamos ese límite, o bien nos encontramos con que vamos a llegar a una indeterminación del tipo 0 partido 0, o bien nos vamos a encontrar con una indeterminación del tipo infinito partido infinito. Cuando ya hayamos logrado eso, pues vamos a aplicar la regla de L'Hopital, de tal manera que siempre nos va a dar como resultado un valor compuesto por e como base elevado al valor resultado de aplicar la regla de L'Hopital al límite. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es escribir una función exponencial de tal manera que la base sea e y el exponente sea el límite que estamos buscando. Dense cuenta de dos cosas. La primera es que hemos agregado un logaritmo para mantener el equilibrio de la función. Recuerden que el logaritmo neperiano es la función inversa de la función exponencial. Y segundo, hemos escrito esta función como la habíamos denotado anteriormente, f de x elevado a g de x. Esto lo hacemos por agilidad en los cálculos. Luego simplemente volvemos a sustituir f de x y g de x por las funciones originales. La idea es que nosotros pasemos de esta función exponencial a una función racional, de tal manera que lleguemos a una indeterminación 0 partido 0 o infinito partido infinito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por una parte aplicando propiedades del logaritmo y por otro lado viendo con qué otra operación nosotros podemos conseguir esa transformación de una función exponencial a una función racional, es decir, que tenga un numerador y un denominador. Vamos a empezar utilizando la propiedad del logaritmo de la potencia que nos permite bajar ese exponente, la función g de x, y que pase a multiplicar a el logaritmo de f de x. En este ejercicio en específico sí nos conviene ya sustituir f de x y g de x por las funciones originales. Tendríamos entonces e elevado al límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de tangente de x por logaritmo de 2x partido pi. Aquí hice la sustitución porque quiero que observen esta siguiente propiedad que vamos a aplicar, que es la de escribir esa división como una resta de logaritmos. Esa es otra propiedad de los logaritmos. Por lo que nos quedaría de esta manera, tangente de x por el logaritmo de 2x menos logaritmo de pi. Aquí ya no podemos seguir aplicando las propiedades del logaritmo, pero sí podemos hacer un siguiente paso en donde ya se convierta la función a racional. Vean que tangente de x se puede escribir como seno partido coseno, por lo que esto quedaría de la siguiente manera. Seno de x por logaritmo de 2x menos logaritmo de pi entre coseno de x. Si nosotros calculamos este límite, tendríamos que el seno de pi medios es 1, el logaritmo de 2 por 2 pi medios, que nos daría logaritmo de pi menos logaritmo de pi, pues es 0, y el coseno de pi medios es 0.
por lo que hemos conseguido llegar a la indeterminación del tipo 0 partido 0. En el numerador pues tenemos 1 por 0, pues nos da 0, y en el denominador tenemos 0. Así que hemos completado el primer paso. Antes de pasar al segundo paso, recuerden que el resultado de estos límites siempre va a ser el valor e elevado a un valor resultado de aplicar la regla del L'Hopital a la indeterminación 0 partido 0 o en otros casos infinito partido infinito. Volvemos a escribir aquí la forma en que nos ha quedado la función ahora de manera racional, indeterminación 0 partido 0, y para aplicar la regla del L'Hopital lo que tenemos que hacer es derivar por separado primero el numerador y luego el denominador. En el numerador vean que tenemos un producto de funciones, por un lado seno de x y por otro una resta logaritmo de 2x menos logaritmo de pi. Vamos a aplicar la regla del producto. Si no la recuerdan, si quieren hacer un repaso, hagan clic en el enlace que está apareciendo ahora mismo. Esta regla nos dice lo siguiente. Vamos a derivar la primera función, que en este caso es seno de x. Su derivada es coseno de x por la segunda función sin derivar, o sea, volvemos a escribir la resta de logaritmos, más la primera función sin derivar, o sea, el seno de x, por la segunda función derivada. Entonces, en este caso tendríamos que derivar logaritmo de 2x, que nos da 1 partido 2x por 2, menos la derivada del logaritmo de pi, que eso nos da 0. Recuerden que derivar una constante nos da 0. Si nosotros simplificamos ese 2 con ese 2 del denominador, nos da como resultado seno de x por 1 partido x. Y ahora pasamos a la derivada del denominador. La derivada de coseno de x pues es menos seno de x. He vuelto a escribir lo mismo que hemos obtenido en el paso anterior, solamente que ahora la x que estaba en el numerador, esta x, que es esta misma x, la voy a pasar al denominador. Una vez ya hemos derivado tanto el numerador como el denominador, vamos a calcular el límite. Entonces tendríamos por un lado que coseno de pi medios es 0, por lo tanto toda esa expresión coseno de x por la resta de logaritmos pues nos da 0, más el seno de pi medios que es 1, tendríamos ahí 0 más 1, 1 en el numerador, y por otro lado menos seno de x sería menos 1 por x, que es pi medios, nos daría menos pi medios en el denominador. Tendríamos entonces e elevado a 1 partido menos pi medios, o lo que es lo mismo e elevado a menos 2pi. Así que este sería el resultado del límite que estábamos buscando, e elevado a menos 2pi.